el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 18. Es un pasaje un poquito largo, pero creo que es bueno que lo consideremos todo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Santo, porque podemos meditar en tu palabra. Gracias por el testimonio que tú nos dejaste de que el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvarnos a nosotros que somos viles pecadores. Y gracias porque un día como hoy podemos celebrar el hecho de que Jesús resucitó, que la tumba no lo pudo detener y que Él está a la diestra, a tu diestra, que su obra fue culminada, que Él abrió el camino al cielo para que nosotros pudiésemos tener entrada a Él. Señor, muchas gracias por ello. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu nos guíe. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, ¿cuál puede ser? La resurrección, ¿verdad? Jesús resucitó. Y le voy a poner un subtítulo, es míralo detenidamente. Jesús resucitó. Detente y observa. Detente y medita. ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? Comentaba el hermano César hace unos momentos que en nuestra cultura, ¿verdad? Se celebra mucho, hay mucha fiesta.
alrededor de estas fechas. ¿Y saben qué? El problema es que muchas veces entre tanta fiesta no tenemos tiempo o no dedicamos el tiempo para meditar en qué implicaciones tiene el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado. Y creo que nos pasa un poco lo que sucedió con quienes fueron a visitar la tumba. Que si nos damos cuenta, fueron y miraron. Algunos miraron por encima, a vuelo de pájaro, ¿no? Como cuando uno va pasando y va viendo todo y ya está. Pero otros miraron y observaron. Y otros miraron y creyeron. Y cuando nosotros miramos la evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó, de que venció a la muerte, tenemos que detenernos a contemplar qué implicaciones tiene para nosotros eso. Porque la verdad es que toda la gente muere. Todos tenemos un día en que vamos a morir, ¿verdad? No hay nada de extraordinario en el hecho de morir. Algunos mueren ejecutados, otros mueren de enfermedad, otros mueren en un accidente, de muchas formas. El Señor Jesucristo murió como si fuese un criminal, ¿verdad? Ahora, sabemos que la gente se muere, pero la gente se queda en la sepultura. Pero el Señor Jesucristo no se quedó en la sepultura, Él resucitó. Podemos decir que muere como humano, pero resucita como un ser divino, porque nos muestra que es Dios. Porque nos muestra que Él tiene poder para vencer a la muerte. Y en eso sí hay algo extraordinario. El Señor Jesucristo resucitó. Y por ahí escucha a muchos, dice, ¿quién sabe si hay vida después de la muerte? Nadie ha venido de allá para decirnos que hay vida después de la muerte. Pues sí, alguien regresó, Cristo Jesús. Él vino de la muerte. No solo para decirnos que hay vida eterna, sino para darnos vida eterna. No vino a darnos un mensaje nada más, sino que Él vino y Él es el mensaje. Él es Dios que descendió del cielo para llevarnos al cielo. Así que Jesús resucitó. Míralo detenidamente. Miren lo que nos dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora debemos tener en cuenta que aquí está escribiendo Juan, ¿verdad? Juan es el discípulo amado del Señor Jesús. Entendemos que este evangelio lo escribió más o menos por el año 90. Ya han pasado unos 60 años desde que el Señor Jesucristo fue a la tumba y resucitó. Ya ha pasado mucho tiempo. Así que Él está recordando los sucesos, lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, Él tiene un interés especial en demostrar que el Señor Jesucristo no solo era hombre, sino que era Dios, ¿verdad? Porque ese es el enfoque de Juan. Mostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora bien, hay algunos detalles que es importante notar, y es que en los otros evangelios nos dice que había más mujeres, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero aquí Juan nos quiere destacar la figura de María Magdalena, ¿verdad? Magdalena es porque venía de un pueblo, era habitante de un pueblo o una ciudad que se llamaba Magdala. Y ya estuvimos hablando, no sé en qué momento, de que muchos de los nombres y muchos de los apellidos que tenemos vienen del lugar de nuestra procedencia o vienen de los oficios, ¿verdad? Por eso nos encontramos que algunos se apellidan como Zapatero, algunos se apellidan Martínez por ser descendientes de Martín, o no sé. Aquí en este caso ella es María Magdalena, que es María de Magdala, de ese pueblo, que por cierto significa Magdala, torre, fortaleza, ¿no? Pero esta María la quiere destacar Juan, porque ¿saben qué? María fue una mujer que estuvo prisionera del pecado, que estuvo prisionera del mismo Satanás. El Señor Jesucristo echó de ella 7 demonios. Y la palabra de Dios nos enseña, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que a quien mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Y a María Magdalena no le importaba levantarse temprano para ir a ver qué había pasado
con el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella había experimentado la libertad que el Señor Jesucristo había venido a traer. A ella no le pesaba madrugar, como nosotros, ¿no? Que nos pesa muchas veces levantarnos por el Señor. Si es por otra cosa, por recibir una herencia, ni dormimos. Pero si es por ir a buscar al Señor, hay tiempo para eso. Pero para ella no había tiempo. Ella quería ir, y aquí vemos cómo Juan destaca a ella, esta mujer de la cual se ha hablado tanto, ¿verdad? Y se ha hablado tanto, a veces no tan positivamente, porque algunos creen que incluso había sido prostituta antes. No se sabe con exactitud. Creen que sí, porque en la región de Magdala parece que había un centro de prostitución muy importante, y por eso se cree, y llegó de hecho a ser como sinónimo, ¿no?, de prostitución con una mujer que se le llamase Magdalena. Pero bueno, esas son ideas que no están tan claras. Lo que sí está claro es que esta mujer había estado dominada por el mal y Cristo la había liberado. Y ahora ella quería, porque amaba a su Señor, porque había experimentado la sanidad que Dios da, porque se le había perdonado mucho, ella quería venir aquí a servirle a su Señor incluso después de la muerte. Dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Recordemos en el pasaje que leímos en Marcos, que cuando iban las tres, una de las preocupaciones que tenían, ¿cuál era? ¿Quién nos va a mover la piedra? Por eso aquí Juan nos recuerda, ella tenía esa preocupación, pero la piedra ya había sido quitada. Y nosotros así, muchas veces nos atormentamos con preocupaciones y decimos, ¿cómo se va a solucionar este problema? Porque hay muchas piedras en nuestro camino, ¿verdad? Y decimos, ¿quién va a quitar nuestra piedra? ¿Quién va a quitar este estorbo o este muro que se pone para que yo pueda salir adelante, para que yo no caiga, para que no me quede estancado? Y cuando llegas ahí, aquello que te parecía que era un gigante, ves que el Señor lo ha derribado, que lo ha quitado. Y les digo, el Señor, igual que le quitó la piedra a estas mujeres, también puede quitar las piedras de tu vida. Aquellas que nos detienen, aquellas que no sabemos cómo mover porque no tenemos fuerza para hacerlo. Porque el poder de Dios es mucho más grande que el nuestro. Y confiemos en Él porque Él aún mueve piedras. Ahora bien, aquí esta María nos dice Juan que solo vio la piedra quitada y dice, entonces corrió, dice. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, dice, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella, en su lógica, dice, pues se han llevado, ella no piensa que el Señor Jesucristo haya resucitado. Ella lo primero que le viene a la mente es, se lo han llevado. Se llevaron el cuerpo y no sabemos dónde lo han puesto. Ella ni por un momento se le ocurre que el Señor Jesucristo hubiese resucitado. Ahora, dice, y saliendo Pedro y el otro discípulo, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, ¿verdad? Ahí me imagino a dos corredores, uno más lento y otro más rápido, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Parece como que había que descender un poco antes de entrar al sepulcro, ¿verdad? Entonces él, recuerden, María Magdalena lo que hizo es que vio que la piedra se había quitado y se fue. Ahora llega Juan, va un poquito más allá, ¿verdad? Ahora que él dice, bajó a mirar, dice, y vio los lienzos puestos allí, pero no entró, se quedó a la puerta. Ahora dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, dice, y el sudario, ahora ya Pedro ve más, que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Sí vemos cómo hay un progreso aquí, ¿verdad? En el ver y ver. No todo el mundo ve lo mismo. No todo el mundo se atreve a entrar al sepulcro.
No todo el mundo se atreve a investigar, no todo el mundo se atreve a averiguar. Y de hecho aquí vemos el mirar de María, fue ese mirar que uno mira pero no se atreve a ir más allá de lo que sus ojos ven a primera vista. Luego Juan ya nos implica que ve un poco más y ya Pedro es el que investiga. Dice, aquí hay algo raro. Aquí tenemos que llegar al fondo, ¿verdad? Pero hay algo que vemos luego en el segundo mirar de Juan. Dice ya en el versículo 8, dice, entonces entró también el otro discípulo. Entendemos que ese otro discípulo era Juan, ¿verdad? Dice que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Ahí vemos que primero María ve, se queda afuera, Juan se queda a la puerta, Pedro entra y ve el lienzo y el sudario, pero ahora Juan entra, va más allá, ahora llega, ve y cree. Hay algo que no entiende, hay algo que no le cuadra, pero sin llegar a comprenderlo todo, él llega a depositar fe, llega a depositar su confianza en aquel que había dicho que iba a resucitar, en aquel de quien hablaban las Escrituras. Y hay una de las cosas que debemos tener en cuenta, que es muy bonito conocer de la palabra de Dios, estudiar, escudriñar las Escrituras, y aquí nos da indicios de que cuanto más profundices, cuanto más escudriñes, cuanto más veas, más vas a crecer, más vas a aprender. Incluso más podrás corregirte a ti mismo y corregir a los demás. Podrás alumbrar a otros con el entendimiento que tengas de la palabra de Dios, con el entendimiento que tengas del Señor. Pero hay una cosa que no te da el conocimiento. Hay una cosa que no te da el ver, y es tener fe, el creer. El creer no viene del conocimiento que tengas. Hay gente que sabe mucho, incluso se conocen la palabra de Dios, pero no creen. No confían en Dios, no le entregan su vida. Y ahí es donde está la belleza de la obra de Dios, que Él, a aquellos que se creen sabios y entendidos, los avergüenza, porque se revela a aquellos que no saben nada, pero que tienen mucha fe. Ahora, con esto no quiero decir que Dios desprecia a los que saben mucho, no. También les da la oportunidad de que tengan fe, de que crean. Porque la fe es algo que Dios da o tiene disponible para todo mundo. Pero tiene que ver con creer, con confiar, con entregarnos incluso cuando no entendemos, cuando no lo comprendemos todo. Y no quiero decir que esto sea un salto a ciegas, que la fe sea un salto como cuando quien se lanza al abismo y dice, ahí seguro que tiene que haber un puente que me va a recoger. No, no es un salto a ciegas. La fe es un acto en el que uno dice, me lanzo en los brazos del Señor porque me ha demostrado y una y otra vez que no me va a dejar caer. Estoy dispuesto a confiarle mi vida, estoy dispuesto a confiarle mi ser porque sé que Él no ha fallado y que no va a fallar. Veamos y si creamos, pero veamos, sigamos viendo. Y luego aquí nos dice algo en el versículo 9, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos no habían entendido. ¿Qué es lo que no habían entendido? La Escritura. ¿Se les había explicado? Sí. El Señor Jesucristo se los dijo por lo menos 3 veces cuando iban de camino a Jerusalén, ¿verdad? Que era necesario que Él muriera, que Él fuera traicionado, que Él fuera sepultado, pero que iba a resucitar. Y los discípulos se quedaban en la muerte. Y de hecho aquí, en estas circunstancias, todos están llorando. Y si ven, estos son los pasajes donde más se habla del lloro, de la gente llorando y lamentándose. ¿Por qué? Porque todos están atrapados por ese dolor que produce la muerte. ¿Cuándo es normalmente cuando una persona más llora?
cuando ha fallecido un ser querido, ¿verdad? Aunque no quieras, te sale. Porque no es algo que quieras o no quieras. Porque uno se encuentra con la impotencia. Porque uno se encuentra con el dolor. Se siente uno la pérdida, se siente uno derrotado, se siente uno impotente de traer solución, de traer consuelo. No hay palabras para consolar. Uno no sabe qué hacer. Vemos a los discípulos que no sabían qué hacer. Tenían miedo. ¿Y qué tal si vienen por nosotros? Algunos se van, recordemos los que se van de camino de Emaús, ya se van para otra aldea, no sé. Quieren hacer otras cosas. Recordemos a Pedro que dice, pues yo me voy a pescar un rato. Los discípulos dicen, pues si no tenemos nada que hacer, vamos contigo. Ahí se ve ese desánimo, se ve esa tristeza. Y es que no habían entendido que era necesario, dice. No habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que el Señor Jesucristo se levantara de la tumba, porque si Él no se levantaba, la humanidad no tendría esperanza. ¿Quién, aparte del Señor Jesucristo, se ha atrevido a decir, si tú crees en mí, aunque te mueras vas a vivir? No te preocupes, porque tú vas a vivir. Aunque pierdas la vida en este mundo, la vas a ganar. Porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice, se queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo haciendo lo que la gente no entiende. Para ellos es algo novedoso. ¿Cómo? Que levantarse de los muertos, sí. Es que la Escritura sí lo decía, pero yo no lo entendía. Y a veces, yo no sé ustedes, pero especialmente cuando leo el libro de Apocalipsis, a veces quiero dar explicaciones. Digo, ¿y cómo puede ser esto? Y la verdad que hay veces que llego a unas conclusiones que hasta a mí me gustan. Digo, ¿cómo se me pudo ocurrir esto? Pero luego, triste para mi vergüenza, luego me doy cuenta de que no estaba yo en lo correcto. Y puedo decir que no lo entendía. Lo veía, lo leía, pero no lo entendía. Porque hay muchas cosas que el Señor nos ha revelado en su palabra y no las entendemos. Y esto le está sucediendo a los discípulos. Aunque el Señor se los explicó ahora sí con peras y manzanas, no eran capaces de entenderlo. Porque ¿saben qué? Muchas cosas para que las podamos entender necesitamos fe, pero también necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Como le abrió el entendimiento a los de Emaús, ¿verdad? A los que iban en el camino de Emaús. Cuando Él les abre el entendimiento, dice, ya entiendo lo que pasa. Porque eso necesitamos todos. Y creo que aquí aquí Juan tiene ese momento en que dice, wow, ahora entiendo, ahora veo. Así que, dice, volvieron los discípulos a los suyos. Ya se conformaron con lo que vieron, aunque no encontraron solución a sus incógnitas, ¿no? Pero hay un contraste. María es más persistente. María es un poco como aquellas mujeres que te dicen, esto lo tienes que hacer. Y dices, tú sí ya sé, pero no lo haces. Y al siguiente día te lo vuelve a recordar, esto lo tienes que hacer. Y dices, sí, ya lo sé, y no lo haces. Pero al tercer día te lo vuelve a decir, esto lo tienes que hacer, lo sabes, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y ya como que te molestas, pero es una mujer persistente. Hasta que no lo haces, dices, ya, ahora sí, ya, se quedó tranquila. Después de 10 veces, ya lo voy a tener que hacer. María es así. Dice, pero María estaba afuera llorando. Ella no se ha quedado conforme todavía. Los discípulos, y yo no sé, a veces sí veo aquí lo que es la actitud del hombre y la mujer, ¿no? Un hombre normalmente ve un problema, vio el problema, entendió el problema, creyó o no creyó, pero se fue y se le olvidó. Pero ella no. Y creo que Juan tiene una razón por la cual destaca la figura de ella. Dice, pero María estaba afuera llorando, dice, junto al sepulcro, dice. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora sí ya se anima a mirar, ¿no? Mírenla.
Va despacio, pero quiere llegar al fondo. Dice, y ella dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. No sabemos si esto aquí cuando Juan está escribiendo, yo a veces pienso, digo, aquí Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, pero ¿de dónde recibió él este conocimiento de lo que había pasado? ¿Será que María llegó y le dijo, ¿sabes qué? Pues después de que ustedes se fueron, entré y vi ahí que había dos ángeles. Uno estaba, dice, tenía las vestiduras blancas, dice, que estaban sentados, el uno estaba sentado a la cabecera, dice, y el otro estaba a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Ustedes vieron eso? No, nosotros no vimos nada de eso, nosotros vimos el sudario, vimos los lienzos, pero dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, otra vez, ¿sí ven cuántas veces se habla aquí de ver, ver, ver? Ella ve, ellos ven, ella ve a dos ángeles, ahora se vuelve y ahí ve a alguien, ve al Señor Jesucristo, ve pero no reconoce. Y yo no sé por qué no reconoció en ese momento al Señor Jesús. Quizá nos habría pasado a nosotros lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros vemos y estamos viendo, pero no estamos entendiendo, no estamos reconociendo? Y por eso les digo que es necesario que el Señor nos quite el velo, que el Señor nos abra los ojos. También es importante que oremos por la gente, que se les habla de la palabra del Señor, que se les habla del Señor, para que les abra los ojos, para que vean, pero que realmente vean. Vio ahí al Señor que estaba allí, dice, pero no sabía que era Jesús. Y me pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que el Señor Jesús está a nuestro lado y no lo reconocemos? Jesús no nos deja solo. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros pues sí ya nos hemos hecho la idea, pues es que está espiritualmente con nosotros. Y sí, es verdad. Pero el Señor Jesucristo se presenta de muchas formas, ¿no? Cuando nos acompaña, cuando nos consuela, cuando nos envía palabras de aliento. Él está ahí obrando, pero no queremos ver al Señor Jesús. O no lo reconocemos, o quizá estamos tan sumidos en nuestro dolor, en nuestra preocupación, que no vemos al Señor Jesucristo ahí. Pero está ahí, dice. Ella no lo reconoce, pero Él sí está ahí. Y aquí Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y es hasta que le dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Es hasta que el Señor Jesucristo menciona su nombre que ella lo reconoce. ¿Saben qué? Todos necesitamos que el Señor Jesucristo nos llame por nombre. Porque cuando alguien te llama por nombre, dices, ¿quién me está hablando? Aquí ella inmediatamente reconoció que era el Señor. Escuchó la voz de su maestro. Ella ya sabía cómo se dirigía el Señor Jesucristo a ella. Y ni siquiera fue la vista la que le ayudó a reconocerlo, fue su oído, ¿verdad? Porque cuando escucha que le dice, María, ¿me conoce? Sí, te conoce por nombre. Y ella mira, dice, pero si eres tú, Señor, mi maestro, dice, el que me liberó, aquel a quien yo le debo tanto, no se ha olvidado de mí. Me conoce por nombre, se preocupa por mí. Y ahora que me ha visto llorando, viene para darme consuelo. Y me llama, me habla. ¿Y sabes qué, María?
a ti también te habla el Señor y te llama por nombre y te dice, deja de llorar mirando el sepulcro y fija tus ojos en el que venció al sepulcro. Fija tus ojos en aquel que da vida eterna. Fija tus ojos en Cristo Jesús y escúchale. Pídele que te perdone, que te limpie de tus pecados, que te haga una hija suya, que te haga hija de Dios y que te dé vida eterna. Porque el Señor Jesucristo a cada uno nos llama por nombre y nos dice, cambia, arrepiéntete. Entrégame tu vida, nos dice el Señor. María le dice, lo importante es que ella se vuelve. En cuanto escucha la voz del Señor, ella hace caso a la voz del Señor. El problema de nosotros es que muchas veces el Señor nos llama y no nos volvemos. Seguimos obstinados. Seguimos escuchando el ruido. Seguimos desviados. Y yo no sé. Aquí yo no sé de qué forma le está hablando el Señor. Aquí lo ponen de una forma exclamativa, ¿no? Como que le está hablando con autoridad, María. Pero no lo sabemos. Ella sí reconoce inmediatamente, pero también me pregunto, ¿de cuántas formas te ha hablado a ti el Señor? Porque el Señor nos habla de muchas maneras. Nos habla a veces por la enfermedad, a veces nos habla con los problemas económicos, a veces nos habla con problemas familiares, de muchas formas para que ahora sí, no pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que este mundo ofrece y que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Cómo te habla el Señor? ¿De qué manera te está hablando el Señor? ¿Y hasta cuándo vas a escucharle? ¿Hasta cuándo te vas a dar la vuelta y decirle, háblame porque tu siervo escucha? ¿Qué necesitamos? Jesús le dijo, aquí mire, y parece ser que María ya se lanzó para abrazarlo, ¿no? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y bueno, se han dado muchas explicaciones de por qué el Señor Jesucristo no quiere aquí que le toque. La razón por la que no quiere que le toque, ¿saben cuál es? Él la dice. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cuáles son las implicaciones del por qué? No lo sé. Les voy a dar una que tampoco no tiene que ser necesariamente la correcta, pero por lo menos a mí me deja una lección. Y es esta. María estaba acostumbrada a ver al Señor Jesús diariamente. Estaba acostumbrada a tocar al Señor Jesús. Estaba acostumbrada a tener una relación, podemos decir, física con el Señor Jesús, que descansaba en la vista. Pero de ahora en adelante, María ya no va a tener esa relación con el Señor Jesús, en el que todos los días yo lo escucho hablar, lo escucho darme lecciones. Ahora es una relación de fe, en la que no te guías por los ojos, porque ahora el Señor Jesucristo ya no lo vas a ver caminando por la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Él va a ascender al cielo y va a enviar al Espíritu Santo. Y recordemos que María no lo reconoció cuando lo vio con los ojos, pero cuando escuchó su voz, supo que era Él. Y ahora María tiene que aprender a dejarse guiar por la voz del Señor, porque el Señor le va a seguir hablando. El Señor va a seguir comunicándose con ella, pero ahora ya no lo va a ver. María, no te guíes por vista, guíate por fe. Confía en el Señor. Pídele que te abra esos ojos espirituales, pídele que te abra tus oídos y que estés siempre alerta para escuchar su voz. Porque te va a hablar por la mañana, te va a hablar durante el día, te va a hablar por la noche. El Señor te va a seguir hablando. Porque Él no nos ha abandonado. Él no nos abandona. Pero no te dejes
llevar por la vista, porque la vista muchas veces no te va a servir. Pero déjate de guiar por la fe en el Señor. No lo vas a entender todo, pero créele, porque Él no falla. Y ella recibe una instrucción, le dice: yo sí subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy para el cielo. Pero dice, ve y dile ve a mis hermanos y diles lo que voy a hacer. ¿Qué hace? Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. María, ¿qué es lo que hace? Va y da buenas nuevas de que vio al Señor. ¿Tú has visto al Señor? No te digo físicamente, pero sí espiritualmente. Puedes decir, Cristo ha resucitado. ¿Tienes unas buenas noticias para compartirle al mundo? Dile a tu familia, dile a tus amigos que Cristo vive, que Cristo da vida, que Cristo da esperanza, que Cristo da vida eterna porque te ha salvado a ti, porque te ha dado vida eterna a ti. Si tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, tienes un mensaje, tienes unas buenas noticias y puedes decir con total tranquilidad y confianza, Cristo ha resucitado. Cristo vive. Pero no tengo evidencia suficiente. La muerte del Señor Jesucristo no sucedió en lo oculto para que nadie se diera cuenta. Hubo muchísimos testigos, pero de la resurrección del Señor Jesucristo también hubo muchísimos testigos. Él se manifestó a muchos, por mucho tiempo. Porque es como que él decía, los hechos más importantes en los que va a descansar el cristianismo, en los que descansa tu fe, en los que descansa nuestra vida eterna, es en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en que Él murió y que Él resucitó. Y Él llamó a muchos testigos para que nadie pueda decir, es que no resucitó. Era muy fácil para los enemigos de Cristo demostrar que no había resucitado. Solamente tenían que haber presentado el cuerpo del Señor Jesús y todo lo que ellos dijeran se venía por el suelo. Pero nadie pudo presentar el cuerpo del Señor Jesús. Nadie pudo decir, están mintiendo, los discípulos están mintiendo. ¿Por qué no pudieron decirlo? Porque no tenían el cuerpo del Señor Jesús. Lo único que pudieron hacer fue inventarse y decir, se lo han robado. Pero no se lo robaron. El Señor Jesucristo se levantó con poder y nadie lo puede negar. Que nadie te niegue eso. Porque Él se levantó con poder, porque venció a la muerte y en su victoria a todo aquel que confía en Él le da su victoria, le hace partícipe. Gracias y gloria a Dios por su obra. Padre, te damos las gracias por tu amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y Señor, tú venciste con poder, porque el diablo era poderoso, pero en la vida de María Magdalena vemos que el diablo no era nada, porque tú expulsaste a 7 demonios de ella. El pecado es poderoso porque parece que nos esclaviza, pero el pecado no tiene poder cuando tú estás presente, porque tú rompes las cadenas y tú eres capaz de romper cualquier vicio. Señor, por favor, libera a cualquiera de los que estemos aquí, que estemos esclavizados a cualquier vicio o cualquier pecado. Pedimos de tu libertad. Y Señor, la muerte parecía que era muy poderosa, pero contra ti no pudo. Tú la venciste. Tú venciste a la muerte y fuiste capaz de hacer la afirmación que todo aquel que cree en ti, aunque se muera, va a vivir porque tú le das vida. Señor, gracias porque en tu misericordia nos has llamado a participar de esa gloriosa victoria que tú tuviste sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Señor, en ti confiamos, en ti esperamos, en tus manos depositamos nuestra vida y te damos las gracias por la obra que hiciste, porque la cumpliste, porque la concluiste, porque la obra
la perfeccionaste y gracias porque estás perfeccionando tu obra en nosotros. Señor, gracias por Cristo Jesús. Amén. Vamos a celebrar